Cómico estadounidense. Tengo todas las habilidades de Warcraft. Tercero 7180. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 71 AA. Maldita sea, déjalo ir. Justo cuando Pietro agarraba a Tony y este forcejeaba en vano, otra figura descendió del cielo, llevándose a Pietro y rescatando a Tony en el proceso. Esta figura era otro traje de Iron Man. Sin embargo, a diferencia de la llamativa pintura dorada y roja de Tony, este nuevo parecía un producto a medio terminar, sin pintura. ¿Ethan? Recordando el grito de antes, Tony supo quién era. A diferencia de la historia original, donde Tony creó las versiones iniciales del Mark III y Mark IV mientras dejaba el Mark II inactivo hasta que sintió que el envenenamiento por paladio se extendía gravemente, momento en el que creó una nueva fuente de energía y permitió que se alejara al aterrizar, convirtiéndose en Iron Patriot. Esta vez Tony, mientras completaba el Mark III, preparó una nueva fuente de energía para el Mark II e invitó activamente a Ethan a probarla durante las pruebas. Por lo tanto, Ethan podía pilotar el traje y tenía una fuente de energía de respaldo. Sin embargo, anteriormente, excepto para las pruebas, Ethan se había negado a usar el traje. Sabía exactamente lo que el traje significaba para Tony. Hasta hoy, había sentido que Tony siempre estaba en desventaja contra Pietro, por eso había pilotado ese traje inactivo y, en un momento crucial, salvó a Tony. Sí, fui yo. No está mal, ¿verdad? Ethan, sacudiendo la cabeza y levantándose después de apartar a Pietro, se rió y le dijo a Tony por el canal. Oh, claro, llegaste justo a tiempo, cuidado. Tony estaba a punto de exclamar cuando vio a Pietro, que había sido equipado, levantarse también y lanzar una ráfaga de llamas hacia Ethan. Tomado por sorpresa, Ethan se transformó instantáneamente en una pelota de béisbol, logrando un jonrón. ¿Estás bien? Al ver esto, Tony voló rápidamente hacia donde Ethan había aterrizado y preguntó con preocupación. Oh, estoy bien. ¿Quién es este tipo de todos modos? Su traje es mucho más poderoso que el nuestro. Ethan se quedó allí un rato después de aterrizar antes de esforzarse por levantarse. Aprecio que hayas venido a ayudarme en este momento, pero esa última frase fue realmente innecesaria. Tony no pudo evitar replicar. Las palabras de Ethan, para Tony, sonaron como si insinuara que su trabajo era muy inferior al de él. Esto molestó a Tony. Parece que ahora somos 2 contra 1. Nunca pensé que el famoso Tony Stark tendría amigos. En ese momento, Pietro, pilotando su Jaeger, se acercó a los dos con una fuerza abrumadora. Oh, claro. ¿Hay alguien en este mundo sin un solo amigo? Respondió Tony. Bueno, si bien en el pasado había estado sin amigos, ahora se atrevía a declarar con seguridad que tenía amigos. Así es, en este mundo hay gente sin amigos, y esa persona soy yo, y todo esto es gracias a ti. Rugió Pietro, disparándoles docenas de misiles a cada uno. Las palabras de Pietro eran ciertas. Aparte de su hermana, realmente no tenía a nadie. Aunque Tony y Ethan esquivaron rápidamente, el intenso bombardeo los dejó aturdidos y confundidos. Pietro se abalanzó sobre Tony, lo inmovilizó en el suelo y le propinó una brutal paliza. Disfrutaba enormemente de la sensación visceral de sus golpes. Al ver esto, Ethan corrió a ayudar, pero Pietro lo abofeteó. Ethan se levantó de nuevo, desatando todas sus armas, pero para Pietro, fue como un cosquilleo. Como prototipo y traje de reserva, las armas del Mark II eran mucho menores que las del Mark IV actual de Tony. Oh, Tony, parece que tendrás que pensar en otra cosa, de lo contrario no podremos vencerlo. Tras repeler finalmente a Pietro, Ethan ayudó rápidamente a Tony, cuyo traje estaba ahora hecho jirones. Claro, tengo una idea. Ethan, ¿quieres ser un héroe? Le preguntó Tony a Ethan mientras inspeccionaba los daños de su traje. Dime qué quieres y lo haré. Respondió Ethan. Ve a su otro lado y levanta la mano al mismo tiempo que yo, ¿entendido? Le explicó Tony el plan de batalla a Ethan. Tony, eres un genio. Exclamó Ethan asombrado tras escuchar las palabras de Tony. Siempre lo he sido. Respondió Tony con aire de suficiencia. Así que cuando Pietro atacó de nuevo, Tony esquivó el ataque mientras se colocaba deliberadamente junto a Ethan a ambos lados de Pietro, formando una formación de 3 puntos. Rápidamente extendieron sus manos y dispararon simultáneamente cañones de palma, creando un punto de convergencia de energía junto a Pietro. Entonces, se produjo una explosión ensordecedora.
Pero en ese instante, apareció de repente un campo de energía invisible que bloqueó el traje de Pietro, impidiéndole enfrentarse directamente a la amenaza de la explosión. Al mismo tiempo, aparecieron dos elementales de agua a ambos lados de Pietro, enfrentándose a Tony y Ethan respectivamente. Oh, cielos, las cosas se están poniendo feas. Suspiró Tony al ver esto. Reconoció el movimiento. La chica mágica había llegado. Tony Stark, has roto nuestro acuerdo. Wanda, vestida con una túnica roja, se acercó lentamente desde la distancia, hablando con frialdad. ¿Acuerdo? ¿Qué acuerdo? Eso fue solo tu notificación unilateral. Yo nunca estuve de acuerdo. Tony, por supuesto, entendió que Wanda se refería a su promesa anterior de derrotar a Pietro. La aparición de Ethan había roto ese acuerdo. Sin embargo, a pesar de entenderlo, Tony no lo admitiría. Muy bien, ya que ese es el caso, entonces nunca volverás a ver a Pepper Potts y morirás aquí. Dijo Wanda con frialdad. ¿Qué le hiciste a Pepper? Preguntó Tony, con el rostro helado. Ve a preguntar al infierno. Dos balas mágicas aparecieron en la mano de Wanda, que disparó contra Tony y Ethan respectivamente. Pietro también voló hacia ellos de nuevo. Tercera ronda y comienza la pelea. En una azotea lejana, Rosen, en su estado de paso rápido, observaba tranquilamente este emocionante espectáculo, grabando todo lo que sucedía ante él con una cámara. Es hora de terminar con esto. Parece que a Tony le gusta mucho el regalo que le di. Tras un buen rato, al ver que Ethan y Tony se habían dado por vencidos por completo, Rosen guardó la cámara con tranquilidad y desapareció en un instante. Cuando reapareció, ya estaba en medio del campo de batalla. Tumbado en el suelo, Tony observó la bola de fuego que se precipitaba hacia él y cerró los ojos con desesperación. Su armadura estaba hecha jirones, prácticamente indefenso, e incluso Pietro le había arrancado la visera. Frente a la bola de fuego de Wanda, solo podía esperar la muerte. Pero con los ojos cerrados, Tony oyó un crujido. No sintió dolor. ¿Qué había pasado? Curioso, Tony abrió los ojos. Vio una figura familiar, que de alguna manera había aparecido frente a él y Ethan, bloqueando el ataque de Wanda. «Oh, Dios, siempre apareces justo a tiempo, oráculo», exclamó Tony, un grito triunfal tras su experiencia cercana a la muerte. La figura era sin duda Rosen, que había llegado al lugar tras presenciar el espectáculo. «Lo siento, Tony, espero que mi discípula no te haya causado ningún daño irreparable». Rosen miró a Tony con disculpa. Pero sus palabras fueron como un rayo para Tony. ¿Qué? ¿Estás diciendo que es tu alumna? Tony estaba a la vez conmocionado y furioso. ¿Sabes lo que hizo? Ah, y secuestró a Pepper. Te lo explicaré después. No te preocupes, Pepper está bien. Y hablando de eso, tienes que culparte a ti mismo. Respondió Rosen con calma. ¿Eh? ¿Estoy en este estado y me culpas? Tony pensó para sí mismo que la última vez que se quedó sin palabras fue la última. Pero esta vez, Rosen lo ignoró y miró a Wanda. Wanda, ¿todavía no estás dispuesta a parar? Rosen la regañó con expresión seria. Lo siento, profesor, pero no puedo dejar que la muerte de mis padres quede impune. Al ver a Rosen serio y a Tony desaliñado, Wanda quiso reírse pero no se atrevió, y luchó por decir las líneas que había preparado de antemano. Mientras tanto, dentro del jaeger, Pietro, cuyo rostro estaba oculto a la vista, no se rió a carcajadas, pero su mirada hacia Tony estaba llena de burla. Aunque no se había vengado del todo, estaba satisfecho de haberle dado una buena paliza a aquel hombre, antes arrogante y dominante. Wanda, entiendo tus sentimientos, pero la vida no se trata solo de odio, y no debiste haber robado mis cosas para vengarte. Ahora, baja las armas y vete. Espetó Rosen. Tony Stark, hoy tienes suerte. Respondió Wanda, reacia, pero sin atreverse a desafiar a Rosen, solo pudo lanzar una dura amenaza. Pietro, vámonos. Sabiendo que ya era hora, Pietro salió obedientemente del robot. Entonces, Wanda y Pietro se teletransportaron para marcharse. Al ver esto, Rosen pareció exhalar un suspiro de alivio, luego agitó la mano y devolvió el robot a la base de la Casa Roja antes de volverse hacia Tony. Lo siento, Tony, Wanda no es mala por naturaleza. Simplemente está cegada por el odio, dijo Rosen sin pestañear, fingiendo una disculpa. Tony observó su aspecto desaliñado y el caótico entorno de la fábrica, y finalmente suspiró con impotencia. Lo que tú digas, con tal de que Pepper esté bien. Pepper, ¿de verdad estás bien? Preguntó Tony. Sí, está bien.
Después de enterarme de lo que pasó aquí, la envié inmediatamente de vuelta a tu villa. Rosen asintió. De acuerdo, pero necesito una explicación concreta, como qué profundo rencor guardan esos dos chicos contra mí. Respondió Tony. Por supuesto, pero no creo que este sea el lugar adecuado para hablar, Las palabras de Rosen apenas habían salido de su boca cuando el grito de Phil Coulson resonó cerca. Señor Stark, ¿está ahí? A lo lejos, Coulson y Abby, al frente de un grupo de agentes de S.H.I.E.L.D., se acercaban corriendo. Al ver esto, Rosen se teletransportó de inmediato, dejando que Coulson descubriera su partida. Señor Stark, ¿está bien? ¿Quién era ese hace un momento? Coulson le preguntó a Tony después de llegar. Oh, estoy bien. Me he encargado completamente del enemigo. ¿Y quién? No había nadie más aquí. Tony fingió ignorancia. Coulson sonrió con sorna. Claramente había visto a otra persona allí, pero se desvaneció en un destello de luz blanca. Al ver la reticencia de Tony a hablar del tema, no insistió. Parecía que este asunto debía ser reportado al director para una investigación exhaustiva. Tenía la sensación de que muchos de los eventos recientes que rodeaban a Tony podrían estar relacionados con esa figura. Poco después, Tony y Ethan se ocuparon de las consecuencias, luego dejaron las tareas restantes a Abby y S.H.I.E.L.D. antes de regresar a la villa. Mientras tanto, Pepper y Rosen estaban en el balcón de su villa, disfrutando de un café y charlando alegremente. Al ver esto, Tony se enfureció de inmediato. Señor Rosen, quiero saber qué está pasando con su discípulo. Tony se acercó furioso y exigió, sin siquiera dirigirse ya a él como Oracle. La señorita Pepper ya lo sabe, y creo que puede contar la historia. Frente al furioso Tony, Rosen le entregó con calma la explicación a Pepper, quien ya había escuchado el relato de Wanda. Después de todo, las mujeres son más emotivas. Efectivamente, después de que Pepper relatara vívidamente las dificultades que Wanda y Pietro sufrieron en su infancia, el hasta entonces agresivo Tony se calmó de inmediato. Después de todo, fue porque comprendía el daño que las armas de su compañía habían causado al mundo que decidió cerrar por completo el departamento de fabricación de armas y convertirse en Iron Man. Por lo tanto, aunque Tony sabía que no era del todo su culpa, no insistió en el asunto, ni siquiera cuando se enfrentó a la venganza de Wanda y Pietro, huérfanos de guerra afectados por las armas de su compañía. Puedo dejar el pasado atrás, pero tienes que prometerme que no me volverán a molestar, especialmente Pepper. Al final, Tony solo pudo exigirle a Rosen con impotencia. Claro que ya les di una lección. Prometo que no volverá a suceder. Por cierto, veo que tú y Ethan están un poco heridos. Consideren estas 2 pociones como mi disculpa. Rosen sonrió y le entregó 2 pociones curativas a Tony. ¿Qué clase de pociones son estas? Ethan, que estaba de pie junto a Tony, las tomó con curiosidad. Pociones curativas. Pueden curar la mayoría de las heridas y reponer la energía vital. Son un producto mágico de oro, de confianza. Explicó Rosen. Solo abran la botella y bébanla. Mientras Tony dudaba antes de que Rosen explicara, Ethan ya había abierto la botella y se había bebido la poción. ¡Guau, increíble! Me siento como si hubiera renacido. Gimió Ethan de placer segundos después de beberla. Sus moretones, antes visibles, desaparecieron rápidamente, sin dejar cicatrices y dejando su piel mucho más suave que antes. Incluso su piel original se sentía mejor. Viviendo en Asia Central y estando encerrado en una cueva durante tanto tiempo, incluso con la buena comida y bebida que recibió al llegar a América, no podría haber desarrollado una piel tan buena. Pero ahora, el cambio era notable. Tony y Pepper, al ver esto, quedaron inmediatamente asombrados. Tony también bebió la poción, mientras Pepper observaba con envidia. Ella no estaba herida, por supuesto, pero la mejora en la piel de Ethan era claramente visible. Las mujeres, naturalmente, tienen poca resistencia a los productos cosméticos que mejoran la piel. Sin embargo, ella no conocía a Rosen. Antes de ese día, solo había oído el nombre del profeta de boca de Tony y Ethan varias veces. Sumado al conflicto de esta noche y al valor evidente de la poción, naturalmente no podía pedírsela a Rosen, y solo podía observarla con envidia. Pero lo tuvo presente, esperando construir una mejor relación con el profeta antes de comprársela. Comparado con Pepper, Tony estaba aún más sorprendido. Después de beber la poción, descubrió que no solo sus moretones sanaron rápidamente, sino que el dolor crónico causado por el envenenamiento por paladio también disminuyó rápidamente. Esto lo sorprendió enormemente.
Después de todo, su mayor problema era el envenenamiento por paladio causado por el uso continuo del reactor de paladio. Aunque se había consolado pensando que Rosen había dicho que era el Salvador, por lo que seguramente no moriría tan fácilmente, sin una respuesta definitiva, no podía estar realmente seguro. Pero ahora, esa última preocupación había desaparecido por completo. ¿Todavía tienes algo de esta poción? Dime tu precio, me llevo todas las que tengas. Le dijo Tony apresuradamente a Rosen. No seas demasiado optimista, la poción de vida solo aumenta tu vitalidad y alivia los síntomas del envenenamiento, no es un verdadero antídoto. Respondió Rosen. Aunque realmente quería sacarle dinero a Tony, la poción de vida sin duda sería algo que Rosen usaría con frecuencia para cultivar relaciones con diversas fuerzas y personas en el futuro, lo que dificultaría evitar por completo a Tony. Una oferta baja apenas le reportaría beneficios a Rosen, que ya había agotado todas sus habilidades y aún tenía un gran saldo en su sistema. Una oferta alta sería perjudicial para mantener su relación con Tony. En ese caso, era mejor no ganar ese poco de dinero, ya que necesitaría la ayuda de Tony en el futuro. ¿Qué? Tony, ¿de verdad estás envenenado? La voz de Pepper resonó en cuanto Rosen terminó de hablar. No te preocupes, estoy bien ahora. La expresión de Tony cambió y se apresuró a explicar. No solo estaba envenenado, prácticamente estaba muerto si no hubiera tomado mi poción. Rosen echó más leña al fuego con una expresión impasible. ¿Qué? ¿Qué pasó, Tony? Pepper le preguntó a Tony, enfadado y ansioso a la vez. Iba a contártelo, pero tenía miedo de asustarte, dijo Tony con impotencia. ¿Crees que te creería? No creo que fueras a contármelo nunca. ¿Por qué? ¿Acaso no soy de fiar? Pepper se negó a aceptar la explicación de Tony. Vale, es todo culpa mía. Entonces, señor profeta, ya que ha dicho eso, debe tener una manera de resolver mi problema por completo, ¿verdad? ¿Qué fuente de energía usa su traje? ¿Puede reemplazar mi reactor? Tony solo pudo disculparse con Pepper con impotencia, luego miró a Rosen, y mientras hablaba, pensó en el traje que pilotaba Pietro, que pertenecía a Rosen. No mencionó el tritio ni el helio, tres necesarios para el reactor de fusión nuclear que Rosen le había pedido que perfeccionara. Porque ambos elementos son dañinos para el cuerpo humano y son radiactivos. En términos de daño, no son mucho menos dañinos que el paladio. Por lo tanto, depositó más esperanzas en el núcleo de energía del robot de Rosen. Si la fuente de energía de ese robot era sana e inofensiva, entonces podría reemplazar el reactor de paladio. Es cierto, en realidad estás muy familiarizado con el núcleo de energía de ese robot, usa vibranio. Rosen asintió y dio la respuesta. Sin embargo, Tony no quedó satisfecho con esta respuesta. Por supuesto, sabía sobre el vibranio. Después de todo, el escudo que su padre hizo para el Capitán América usaba este metal. Pero esta era la primera vez que sabía que el vibranio podía usarse como fuente de energía. Pero también sabía lo raro que era el vibranio. Según Howard en aquel entonces, había comprado todo el vibranio que se podía comprar en el mundo y lo había convertido en el escudo del Capitán América. ¿De verdad pudiste encontrar vibranio? Tony se sorprendió. Mi padre dijo que había comprado todo el vibranio del mundo. Siempre hay excepciones, ¿no? Dijo Rosen, pero no mencionó Wakanda ni Talocan. Aunque aún no era el momento adecuado, ya consideraba que el vibranio de Wakanda e incluso Talocan eran suyos. Antes de eso, no quería que Tony tuviera ningún contacto con Wakanda. ¿Tienes vibranio extra para venderme? Preguntó Tony. Solo tengo uno, pero en realidad, comparado con el vibranio, conozco otro elemento inofensivo que es más adecuado para reemplazar tu reactor de paladio. Dijo Rosen. ¿Ah? ¿De verdad? Tony estaba gratamente sorprendido. Así es, y esto era originalmente tuyo, una herencia de tu padre. Rosen asintió. ¿Mi padre? Eso es imposible, nunca lo supe. Tony frunció el ceño al oír esto. Por supuesto que no lo sabes, porque cierta información crucial ha sido ocultada por algunos individuos maliciosos, dijo Rosen con una sonrisa burlancia. ¿Quiénes? Al oír a Rosen decir que la información crucial que dejó su padre había sido ocultada, Tony sintió una oleada de disgusto. La Agencia Estratégica de Defensa, Ataque y Logística Nacional, OSHIELD para abreviar. Respondió Rosen. ¿Ellos? ¿Cómo es posible? Al oír ese nombre, Tony y sus dos compañeros fruncieron el ceño. Desde el regreso de Tony, los tres habían tenido bastante contacto con esa organización.
Obviamente, no sabes que tu padre no solo es el director de Industrias Stark, sino también uno de los mayores inventores del siglo pasado. Rosen soltó una risita al oír esto y luego le dijo a Tony. ¿Qué identidad? Preguntó Tony, desconcertado. El fundador de Shield. Rosen dio una respuesta que sorprendió enormemente a Tony. ¿Cómo es posible? Nunca me lo contó. Exclamó Tony con incredulidad al oír que su padre era el fundador de Shield. Entonces, ¿por qué no le contaste a Pepper lo del envenenamiento? Replicó Rosen. Porque no quería que se preocupara. Respondió Tony, mirando con culpabilidad a Pepper, cuyo rostro aún lucía pálido. Tu padre era igual. ¿Qué crees que hace Shield? Es esencialmente una organización paramilitar y una agencia de inteligencia. Deberías saber muy bien lo que implica. Tu padre ha estado agotado y consumido por ello durante las últimas décadas. Si fueras tú, ¿dejarías que tus hijos supieran todo esto? Continuó Rosen. Ante la pregunta de Rosen, Tony guardó silencio. ¿Una agencia de inteligencia militar? Sí, nacido en la alta sociedad de este país, Tony, aunque mujeriego, no era ajeno a la oscuridad que se escondía en ella. Si tuviera hijos, tampoco les permitiría involucrarse. Era una forma de protección. Entiendo, entonces, si quiero recuperar lo que mi padre dejó, tengo que acudir a esta maldita Shield, ¿verdad? Tony respiró hondo y dijo. En realidad, no necesariamente. Rosen negó con la cabeza. Solo digo que Shield ha ocultado información clave, pero lo más importante siempre ha estado en manos de Industrias Stark. Tu padre no le daría algo tan importante a Shield. Es para ti. Además, aunque esas cosas de Shield son reliquias de tu padre, como fundador de Shield, legalmente, Shield también tiene la autoridad para disponer de ellas. Si las pides, que te las den es otra cuestión. Incluso si lo hacen, probablemente les deberás un favor. En la historia original, después de que Tony comenzara a enloquecer debido al envenenamiento, las reliquias que Shield le entregó de parte de Howard eran principalmente los planos originales del reactor Ark y algunos objetos diversos. Lo verdaderamente importante era la cinta de vídeo con información de orientación para Tony. Precisamente porque no había nada particularmente importante, Shield, liderada por Nick Fury, fue tan generosa al entregarle estas cosas a Tony. Y esta podría ser también la intención de Howard. Después de todo, como fundador de Shield, sabía muy bien qué tipo de organización era. Con el paso de los años, sería difícil creer que Shield no hubiera estudiado los objetos que Howard dejó. Y una vez que descubrieran algo, devolverían los altos ejecutivos de Shield, incluido Nick Fury, esas reliquias a Tony. Esa era una gran incógnita. Pero ahora, con Rosen cerca, no importaba si esas cosas estaban allí o no. Porque nadie sabía mejor que él que el elemento clave más importante del nuevo componente, la maqueta de la Stark Expo de 1974, había estado en la oficina del presidente en la planta de Stark Industries en Los Ángeles. ¿Hacerme deber un favor a esas hienas? Ni lo sueñes. Dime, ¿dónde está esa cosa? Debido a los intentos intencionales o no intencionales de Rosen de sembrar la discordia, la impresión que Tony tenía de Shield se había desplomado. No era de extrañar que esos tipos de Shield hubieran estado creando todo tipo de oportunidades para contactarlo desde que regresó de Afganistán. En estas circunstancias, naturalmente no quería tener demasiado contacto con ellos. En comparación, prefería endosarle el favor que le debía a Rosen. Bueno, principalmente porque ya le debía demasiados favores a Rosen. Tony ahora sentía que tenía demasiadas deudas de las que preocuparse. Si no ocurre nada inesperado, esa cosa está en la oficina del presidente en la planta de Stark Industries en Los Ángeles. Respondió Rosen. ¿La oficina del presidente? Pepper, ¿has visto algo especial allí? Al oír las palabras de Rosen, Tony no pudo evitar fruncir el ceño. Para ser sincero, aunque nominalmente esa oficina le pertenecía, en realidad no había estado allí muchas veces. Pepper, en cambio, había estado trabajando allí con frecuencia últimamente. La oficina, no, antes de que yo empezara a trabajar allí, esa oficina era prácticamente un almacén, especialmente esa maqueta de la exposición de Stark Industries de 1974, ni siquiera sabía dónde ponerla. Pepper también se esforzó por recordar. Respuesta correcta, dijo Rosen con una sonrisa. ¿Respuesta correcta? Espera, ¿te refieres a esa maqueta arquitectónica? Tony comprendió inmediatamente lo que Rosen quería decir. Exacto. Trae esa maqueta y hazle un escaneo holográfico, y entenderás lo que te dejó tu padre. Rosen le dio una palmada en el hombro a Tony.
Ya veo, sé qué hacer. Pero antes, me gustaría comprarte algunos frascos más de esta poción. Dígame el precio. Tony asintió y pidió. Esta cosa llamada poción de vida era increíblemente valiosa. Aunque había resuelto su envenenamiento por paladio, Tony sentía que era necesario preparar un poco como reserva. De acuerdo, con la poción de vida, podrás operarte antes para extraer esos fragmentos de tu corazón. Si bien el reactor evitará cualquier peligro real, todavía no es una solución a largo plazo. Con la poción de vida, mientras tengas aliento, no tienes que preocuparte por tu vida. En cuanto a comprarla, olvídalo. Aunque la poción es difícil de refinar, no estoy tan escaso de dinero como para tener que venderla para ganar dinero. Te guardaré 3 frascos. Rosen pensó un momento, asintió con la cabeza y le recordó a Tony que se operara del corazón lo antes posible. La poción de vida en sí misma no puede resolver el problema de los fragmentos de bomba en el corazón de Tony, pero sus propiedades vitales pueden aumentar al máximo la probabilidad de éxito de la cirugía. Después de todo, los mayores temores de una cirugía son las hemorragias masivas, las infecciones y otros riesgos. Pero estos riesgos no serán un problema frente a una fuerza vital vigorosa. Lo entiendo, gracias por recordármelo. Al escuchar las palabras de Rosen, Tony se quedó atónito al principio, luego lo comprendió. Claro, ¿por qué no se había operado del corazón después de regresar? ¿No era porque temía los altos riesgos? Pero con esta poción que salva vidas, ¿qué riesgos hay que temer? Bien, se está haciendo tarde. Tengo que volver y complacer a mi discípulo inútil, así que no me quedaré más tiempo. Y necesito que mantengas en secreto lo sucedido hoy. No quiero meterme en problemas con esos tipos de Shield. Habiendo dicho lo que tenía que decir, Rosen se levantó para marcharse. Claro que sí, yo me encargo de la limpieza. Tony asintió. Pero aún sentía que algo no cuadraba. Él no había provocado los sucesos de hoy, así que ¿por qué era él quien tenía que limpiar el desastre? Sin embargo, ya había encontrado la manera de mitigar las consecuencias. Eso era, soy Iron Man. Exclamó Tony con gran fanfarria ante los medios en la rueda de prensa de Industrias Stark al día siguiente. No muy lejos de él, entre el público, se encontraba Phil Coulson, con expresión de impotencia. HMPH, le dieron una paliza tremenda y sigue siendo tan famoso. Exclamó Wanda, arrugando la nariz al ver al triunfante Tony Stark en la televisión, y burlándose de él con desdén. Aunque había superado en cierta medida su odio hacia Tony, e incluso acababa de darle una paliza, eso no significaba que le cayera bien. Y ahora, el comportamiento ostentoso de Tony Stark, como si fuera el vencedor, la irritaba aún más. Jeje, ya sabes que es su personalidad, y además, está llamando la atención sobre nosotros. No te preocupes demasiado, dijo Rosen con una sonrisa, revolviéndole suavemente el pelo a Wanda. Debido a la revelación pública de su identidad por parte de Tony, la atención pública se desvió del ataque del hombre misterioso al hecho de que Tony es Iron Man. Si bien este cambio afectó principalmente la atención pública, las agencias especiales permanecieron muy interesadas en el otro lado del conflicto entre Tony y sus adversarios. Sin embargo, al no encontrar mucha evidencia que lo vinculara con Rosen, continuaron centrando su atención en Tony. Tony protegió eficazmente a Rosen de esta atención. Aunque esta distracción no fue crucial para Rosen, menos problemas nunca fue algo malo. No me importa. Prefiero pasar ese tiempo estudiando magia. Bajo las palabras tranquilizadoras de Rosen, Wanda entrecerró los ojos ligeramente como un gato y resopló suavemente. No necesitas dedicar toda tu energía a la magia. A tu edad, es hora de disfrutar de la vida. Rosen suspiró suavemente al oír esto. Sí, en apariencia, parecía lamentar la falta de disfrute de la vida de Wanda. Pero en realidad, deja de estudiar magia. Si sigues así, yo, como su profesor, no podré ofrecerte ningún conocimiento útil. Rosen básicamente inventa cosas basándose en varias obras de fantasía que había leído en su vida anterior. Pero ahí radica el problema. Mientras las creaciones de Rosen no sean demasiado extravagantes, la magia del caos de Wanda puede recrearlas rápidamente en diversas formas en el mundo real. Esto hace que Rosen a menudo piense que ella es la que tiene el control. Oh, ya sé, profesor, no hable siempre tan anticuado. Solo es un año mayor que yo. Replicó Wanda con una sonrisa. Al principio, aunque Wanda vio que Rosen parecía muy joven, inconscientemente asumió que era el efecto de la magia, y que la edad real de Rosen debía ser al menos 10 o 20 años mayor que la suya, o incluso más. Más tarde, supo que Rosen solo era un año mayor que ella.
Sabiendo esto, aunque el respeto de Wanda por Rosen no cambió mucho, todavía estaba un poco molesta con su tono anciano. Está bien, no hablemos de eso. No hay mucho que hacer por un tiempo, ¿te gustaría venir conmigo a explorar otros universos? Le dijo Rosen a Wanda. ¿A ver a Peter? Claro. Al escuchar las palabras de Rosen, Wanda se emocionó de inmediato. Después de tomar a Wanda como su discípula, Rosen había mencionado el multiverso y el universo de Spider-Man de Tony Stark. Sin embargo, todavía no la había llevado a verlos. Así que, al escuchar a Rosen mencionarlo, naturalmente se emocionó mucho. Ir a otro universo. Eso suena tan emocionante. Sí, efectivamente va al universo de Peter Parker, pero ese no es el destino real. Respondió Rosen con una leve sonrisa. ¿No es el destino real? Wanda se quedó un poco desconcertada al oír las palabras de Rosen. Pero pronto, sus ojos se iluminaron. Maestro, ¿ha encontrado las coordenadas de un nuevo universo? Preguntó Wanda con cautela. ¡Qué chica tan lista! Rosen se sorprendió y no pudo evitar reírse al oír la perspicaz pregunta de Wanda. Tener una discípula tan brillante era una experiencia agridulce. En efecto, Rosen había encontrado las coordenadas de un nuevo universo. Para ser precisos, un portal oscuro acababa de ser añadido a la tienda esta semana. Sin embargo, Rosen solo había comprado el portal oscuro y aún no lo había abierto. Por lo tanto, no sabía a qué universo conducía. Pero como ya no estaba solo, esta vez planeaba llevar a Wanda, Natasha y su hermano, que estaban en el universo de Spider-Man de Tony Stark, a explorar juntos este nuevo universo. Así es, descubrí las coordenadas de un nuevo universo, pero aún no conozco los detalles, así que planeo ir a investigarlo. ¿Quieres venir? Rosen sonrió, confirmando la idea de Wanda. Claro que quiero ir. Tenía muchas ganas de ir cuando mencionaste el universo de Peter Parker. Ahora que hay un nuevo universo, no me lo puedo perder. Debe ser muy interesante. Dijo Wanda emocionada. De acuerdo, cuanto antes mejor. Empaca tus cosas rápido y nos vamos en un rato. Al ver la curiosidad y la inocencia de Wanda, Rosen rió entre dientes y aceptó. En cualquier caso, aunque Wanda no llevaba mucho tiempo expuesta a la magia y su poder mágico no era muy alto, su aplicación y habilidades en varios hechizos ya eran superiores a las de la línea temporal original. Además, con el numeroso equipo que Rosen le había proporcionado, sus capacidades de autodefensa no eran para nada deficientes. Por lo tanto, Rosen no tenía que preocuparse demasiado por su seguridad. Pronto, los dos estuvieron listos y se dirigieron al mundo de Spider-Man de Tobey, donde encontraron a Natasha y Yelena, las hermanas Viuda Negra. Tras explicarles el nuevo universo, abrió el portal oscuro que conducía a él. La razón para elegir el universo de Spider-Man de Tobey para abrir el portal era evitar que cualquier circunstancia imprevista en el nuevo universo afectara al universo principal. Por ejemplo, un universo zombie, si surgiera algún problema, el universo de Spider-Man de Tobey podría servir de amortiguador. Sin embargo, cuando Rosen y los tres llegaron al nuevo universo, quedaron realmente sorprendidos. Antes de venir a este universo, había imaginado muchas posibilidades. Después de todo, el multiverso Marvel es inmenso. Había imaginado mundos como Deadpool, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Venom y el asombroso Spider-Man. Pero la apariencia de este nuevo universo aún superó las expectativas de Rosen. La razón es bastante simple, porque en el mundo anterior a la transmigración de Lawson, en circunstancias normales, muy poca gente asociaría este mundo igualmente conocido con Marvel. ¿Esto es el espacio? ¿Estamos en una ciudad espacial? Natasha, saliendo del portal, contempló con incredulidad la ciudad futurista que tenía ante sí, los planetas distantes visibles a simple vista y la inmensidad del espacio. Esto es asombroso. Yelena y Wanda, que la seguían, estaban igualmente sorprendidas. Esto es realmente inesperado. Rosen, el último en emerger, también se sorprendió por la escena que tenía delante. Había considerado muchas posibilidades para el otro mundo, pero la mayoría se limitaban a la Tierra. Nunca imaginó que aparecería en el espacio. Al observar el planeta distante a través del portal, pudo ver que, aunque tenía océanos azules y continentes verdes, la disposición de los continentes no se parecía en absoluto a la de la Tierra. Esto significaba que esta ciudad espacial podría ni siquiera estar en el sistema solar. Al darse cuenta de esto, Rosen observó su entorno mientras buscaba frenéticamente en su mente algún mundo que coincidiera con la escena que tenía ante sí. Pero por el momento, no pudo encontrar ninguna pista. Parece que tendremos que preguntar a un lugareño.
Rosen dijo después de devanarse los sesos sin éxito. Aunque había llegado a un mundo que le resultaba algo desconocido, en apariencia no parecía algo malo. Después de todo, el hecho de que se pudiera construir una ciudad espacial tan enorme en este mundo significaba que su nivel tecnológico era definitivamente lo suficientemente avanzado. Creo que no necesitamos buscar más, ya hay alguien aquí. Justo cuando Rosen terminó de hablar, Natasha dijo, mirando un coche de aspecto futurista que se acercaba a toda velocidad en la distancia. Pronto, el coche se detuvo frente a ellos. Dos agentes de seguridad uniformados salieron y sacaron sus armas, apuntando a Rosen y sus compañeros. Esta es una zona de investigación restringida de la compañía. ¿Cómo entraron? Gritó el guardia de seguridad principal a Rosen y su grupo. ¿Una zona restringida de la compañía? ¿Qué compañía? Preguntó Rosen con curiosidad, examinando las pistolas de aspecto futurista en las manos de los dos hombres. Le preocupaba que se tratara de algún tipo de ciudad alienígena, pero al ver que los dos hombres eran humanos y hablaban inglés, se sintió aliviado de inmediato. Wanda y las otras dos mujeres, frente a las armas, no mostraron tensión alguna, sino que, al igual que Rosen, observaron con curiosidad a los dos guardias de seguridad. ¿Están bromeando? Agáchense y pónganse las manos en la cabeza. Al oír la pregunta de Rosen, los dos guardias de seguridad mostraron expresiones de ira, como si Rosen los hubiera provocado. Era como si Rosen no supiera que la compañía de la que hablaban era algo muy turbio. Esto solo aumentó el interés de Rosen. Al segundo siguiente, con un destello en los ojos de Rosen, el guardia de seguridad rezagado giró su arma y apuntó a la cabeza del guardia de seguridad que tenía delante. Rosen ya había usado un hechizo para someter por completo a este guardia de seguridad. Raymond, ¿qué estás haciendo? Aunque el primer guardia de seguridad se sorprendió por la repentina traición de su compañero, su instinto de supervivencia lo hizo levantar las manos en señal de rendición. Sin embargo, Raymond ignoró sus palabras, simplemente lo desarmó y le entregó el arma a Rosen. Natasha, a la señal de Rosen, tomó el arma y la examinó. ¿Cómo te llamas? Preguntó Rosen, mirando al guardia de seguridad capturado. Carlo. Respondió el guardia, con los ojos llenos de confusión mientras miraba a Raymond, que estaba junto a Rosen como un soldado leal. Muy bien, Carlo, ahora puedes decirme, ¿de qué compañía estás hablando? Preguntó Rosen, mirando al guardia de seguridad capturado. ¿De verdad no lo sabes? Preguntó Carlo frunciendo el ceño. Es extraño no saberlo, replicó Rosen. Por supuesto, en cualquier colonia que aún esté bajo el control de la Federación de América, no hay nadie que no conozca la corporación Weyland, excepto, claro, los niños ignorantes. Respondió Carlo con naturalidad. Su respuesta provocó un destello de emoción en el rostro, normalmente tranquilo, de Rosen por primera vez. Al ver la expresión de Rosen, Wanda y las otras dos mujeres comprendieron que este mundo probablemente no era tan simple. ¿La Federación de América? ¿La corporación Weyland? ¿Te refieres a la compañía fundada por Peter Weyland? Continuó preguntando Rosen. Así es, ¿ves? Ya lo sabes, ¿verdad? Respondió Carlo. Ojalá no lo supiera, así que déjame preguntarte de nuevo, ¿en qué año estamos y dónde está esta ciudad espacial? Rosen suspiró y volvió a preguntar. Pero en su interior, una oleada de emociones lo invadía. ¿Este era realmente el universo donde vivían los xenomorfos? ¿Cómo podían ser los xenomorfos? ¿Podría ser que a lo que tenía acceso no fuera solo el multiverso de Marvel? No, eso no puede ser. De repente, Rosen recordó algo. Antes de transmigrar, 20th Century Fox, el propietario original de los xenomorfos, había sido adquirido por Disney. Junto con Marvel, se convirtió en una subsidiaria de Disney. Por eso Spider-Man y las series de los X-Men regresaron gradualmente a Marvel. Ahora eran una sola familia. Y en 2021, los derechos de los cómics de los xenomorfos, bajo el control de Disney, pertenecían oficialmente a Marvel Comics. Entonces, ¿por eso el universo de los xenomorfos apareció en el multiverso de Marvel? Si ese es el caso, entonces Star Wars, Rosen no pudo evitar pensar en Lucasfilm, que era dueña de Star Wars, también una subsidiaria de Disney. Además, los derechos de autor del cómic también pertenecen a Marvel, en ese caso, Rosen sintió que debía expandir el alcance del universo Marvel que había pensado originalmente, es el año 2200 DC. Esta es la Estación Espacial Epsilon en el sector Nirot, una estación espacial de investigación secreta perteneciente a la corporación Weyland.
Aunque a Carlo le pareció extraña la pregunta de Rosen, respondió a todas las preguntas con honestidad cuando se enfrentó al arma. 2200. Al oír este año, Rosen no pudo evitar fruncir el ceño. Sí conocía el tiempo en la serie de películas Alien. Alien 1 transcurre en 2122, Alien 2 y 3 en 2179, y Alien 4 en 2381. En cuanto a la serie de películas que se hicieron antes del viaje en el tiempo de Rosen, como Prometheus, Covenant y Shipwrecked, todas eran precuelas, todas anteriores a Alien 1. Pero él no recordaba el año 2200 ni la estación espacial Epsilon. Evidentemente, esto no formaba parte de la trama de la película, sino que era una historia derivada de un cómic, un videojuego o algo similar. Al fin y al cabo, hay demasiados spin-offs de Alien. Rosen no podía recordarlos todos. Esto lo dejó algo desconcertado. Profesor, parece que ya sabe qué mundo es este, preguntó Wanda, notando el cambio en la expresión de Rosen. Así es, y no sé si llamarnos afortunados o desafortunados, dijo Rosen a Wanda después de controlar casualmente a Carlo mientras su habilidad de hechizo se enfriaba. Oh. Cuéntame. Wanda miró a Rosen expectante. Natasha y Yelena estaban igualmente curiosas. Afortunados, por supuesto, es porque la tecnología humana en este mundo es extremadamente avanzada. Pueden verlo desde esta estación espacial, y ya han dominado los viajes más rápidos que la luz, dijo Rosen. Desafortunados, por otro lado, es porque este mundo tiene una criatura extremadamente peligrosa llamada xenomorfo. Rosen luego presentó al xenomorfo a las tres mujeres. Esta criatura alienígena no parece tan fuerte. No debería ser demasiado difícil lidiar con ella siempre y cuando tengamos cuidado. Después de escuchar la descripción del alienígena por parte de Rosen, Wanda no mostró mucho miedo a pesar de su apariencia aparentemente peligrosa. Esto era comprensible. Para Wanda, que ya dominaba la magia, a menos que se enfrentara a un número inusualmente grande de alienígenas, un pequeño grupo no representaba una gran amenaza. Al fin y al cabo, por muy irracionales que fueran los alienígenas, no se comparaban con la magia, ¿verdad? Especialmente con la magia del caos, posiblemente la forma más peligrosa de magia. Sin embargo, al escuchar la evaluación de Wanda sobre el alienígena, Natasha y Yelena solo pudieron poner los ojos en blanco con exasperación. Tú, Wanda, eres la discípula de Rosen, posees un poder tan maravilloso como la magia. Eres increíble, pero nosotras solo somos gente común. No podemos resistir el ataque de un alienígena. Especialmente su sangre ácida. Solo pensarlo les ponía la piel de gallina. ¿De qué tienen miedo? Esto es una estación espacial humana. Aquí no hay nada de eso. Wanda notó sus expresiones y, sabiendo lo que pensaban, intervino. Es cierto. Si de verdad es un planeta lleno de xenomorfos, creo que es mejor que vuelva al universo 96283 con Yelena. Natasha asintió. Estás siendo demasiado optimista. Rosen negó con la cabeza ante las palabras de Wanda, expresando una opinión diferente. No estarás sugiriendo que haya xenomorfos en esta estación espacial, ¿verdad? La expresión de Natasha cambió inmediatamente al escuchar las palabras de Rosen. A diferencia de Yelena, que solo conocía a Rosen desde hacía poco tiempo, Natasha sabía que Rosen nunca hablaba sin motivo. Lo has olvidado. Carlo acaba de decir que esta es la estación espacial de investigación secreta de la corporación Weyland, y Weyland fue la primera fuerza humana en este mundo en descubrir a los xenomorfos. ¿Qué crees que estaría investigando su estación de investigación secreta? Preguntó Rosen con impotencia. Aunque no estaba del todo seguro de si había xenomorfos en esta estación espacial, solo pensar en el comportamiento de la corporación Weyland en la serie Xenomorph le hizo darse cuenta de que la posibilidad era muy alta. Además, Rosen creía que el portal oscuro no elegiría al azar una estación espacial desconocida, a años luz de la Tierra, como su punto de teletransportación. Por lo tanto, Rosen especuló que esta estación espacial era muy probablemente el escenario de una historia de Alien. Sin embargo, esta historia probablemente provenía de una novela o cómic oficial, en lugar de una película. Por eso Rosen no lo sabía y después de todo, aunque tenía un conocimiento considerable de Alien y había leído algunos de sus materiales de construcción de mundo, se basaba principalmente en películas y videojuegos. No había leído muchos cómics ni novelas. Y, de hecho, Rosen tenía razón. La estación espacial Epsilon en la que se encontraba era el escenario de la primera historia de cómic publicada después de que los derechos de los cómics de Alien fueran transferidos a Marvel. Alien. Bloodlines.
Esta historia tuvo lugar después de Alien 2 y 3. El protagonista de este cómic es Gabriel Cruz, un antiguo miembro del cuerpo de marines de la Corporación Weyland. Al igual que la protagonista femenina de las películas de Alien, participó en la operación de rescate de la colonia Adleope en LV-426, trama de Alien 2, aunque no en el mismo grupo. También fue el único superviviente, además de la protagonista femenina, en varias operaciones de rescate de la colonia Adleope. Por lo tanto, era muy valorado por la Corporación Weyland y ascendido a director de seguridad de la Estación Espacial Epsilon. Sin embargo, Cruz se había retirado hacía un mes y medio y disfrutaba de su retiro en la Tierra. ¿Por qué no está Cruz, el protagonista de esta historia, en la Tierra? La razón es simple. Quien inició esta historia no es el propio Cruz. No regresará hasta dentro de un mes. Por supuesto, Rosen desconoce todo esto. Pero esto no le impide especular que esta estación espacial pronto se convertirá en un paraíso alienígena. Y la tranquilidad actual de la estación espacial es solo temporal. Después de todo, las tramas de la serie Alien comienzan con situaciones similares y entonces, ¿por qué no regresamos Yelena y yo primero? Al escuchar la especulación de Rosen de que la estación espacial podría caer pronto, Natasha tragó saliva y sugirió, Yelena asintió con la cabeza. Eran superagentes, eso es cierto, pero solo eran buenas tratando con humanos, no con monstruos como los xenomorfos. Claro. Rosen no se negó y abrió directamente el portal oscuro, permitiéndoles salir primero. No creía que las acciones de Natasha y los demás pudieran considerarse deserción. El mundo de los xenomorfos no era adecuado para ellos, que seguían siendo personas comunes. Si se quedaban allí, no podrían ayudar cuando se encontraran con xenomorfos, e incluso Rosen y Wanda podrían tener que gastar energía protegiéndolos. Aunque para Rosen y Wanda, mientras estuvieran alerta, como dijo Wanda, los xenomorfos no eran difíciles de vencer, mientras estuvieran preparados, era difícil decir si tendrían que gastar energía protegiendo a Natasha y los demás. Ahora, llévenos al centro de control principal de la estación espacial. Después de despedir a Natasha y Yelena, Rosen ordenó a los dos guardias de seguridad que ya habían sido sometidos. Sí, maestro. Los dos guardias los condujeron al coche y rápidamente se dirigieron hacia el área central de la estación espacial. Mientras tanto, un grupo de hombres armados, ajenos al grupo Weyland, ya había superado numerosos controles y se había infiltrado en el centro de investigación del grupo Weyland. Su exitosa infiltración se debió a su líder, Danny, hijo de Gabriel Cruz, el antiguo jefe de seguridad de la estación espacial. Y Danny portaba el documento de identidad que le había robado a su padre. Rápido, está aquí. Un joven llamado Danny, liderando a 4 cómplices, se dirigió fácilmente al centro de investigación secreto de Weyland, confiando en la tarjeta de identidad de su padre, Cruz. Eliminaron sin piedad a la mayoría de las personas que encontraron en el camino. Aunque su padre era el antiguo jefe de seguridad de la estación espacial, apenas alcanzando un puesto de mando medio dentro de la corporación, la relación de Danny con su padre era tensa, y él no era empleado de la corporación Weyland. Además, se había unido en secreto a una organización extremista anti-Weyland en la Tierra. Su propósito al llevar a sus hombres a la estación espacial era encontrar evidencia de los experimentos ilegales de la corporación Weyland y exponerlos al público. La tarjeta de identidad fue robada a Cruz. Pronto, Danny y sus hombres entraron al centro de investigación, eliminando con éxito la seguridad exterior y tomando como rehenes al personal. Cruz se había retirado y, aunque su tarjeta de identificación no había sido desactivada en otras áreas de la estación espacial, ya no era útil en el centro de investigación. Por lo tanto, Danny y su equipo necesitaban la cooperación de su personal interno. Ante las oscuras bocas de las armas, el personal del centro de investigación no tuvo más remedio que cooperar. A medida que se abrían una puerta de seguridad especial tras otra, lo que finalmente apareció ante ellos fue una densa serie de contenedores biológicos, que contenían diversas combinaciones de criaturas terrestres y alienígenas, silenciosamente sumergidas en su interior. Dios, conozco a estos. Son alienígenas, las criaturas más peligrosas del universo, algo que los gobiernos de todo el mundo han prohibido explícitamente investigar. Si podemos sacar esta evidencia, la corporación Weyland estará completamente acabada. Exclamó emocionada la mujer rubia que sostenía un arma junto a Danny, mirando el contenido de los contenedores. Era la número 2 del equipo y también la novia de Danny, Chelsea. Ella también fue quien introdujo a Danny en la organización. ¿En serio? Parece que hemos venido al lugar correcto.
Danny sonrió alegremente al oír esto. Oigan, Danny, Chelsea, miren, hay otra puerta aquí. Justo entonces, un compañero les gritó. El grupo corrió rápidamente hacia allí. Rápido, abran esta puerta también. El grupo llegó a la puerta de seguridad que su compañero había mencionado, solo para ver a la persona con una pistola, amenazando a la mujer vestida de gerente. No, no, las cosas aquí son demasiado peligrosas. Si se derrama, estamos todos perdidos. Dijo la gerente, que había sido muy cooperativa, con miedo. Si no cooperas, mueres. Después de varias insistencias, el oponente extremo, sintiéndose humillado, apretó el gatillo, volándole la cabeza a la gerente. Sin embargo, en la era espacial, las armas del mundo alienígena eran igualmente avanzadas. Las armas electromagnéticas y de energía ya eran comunes. Incluso las armas civiles eran increíblemente poderosas. Así que, mientras la bala atravesaba la cabeza de la gerente de investigación de la corporación Weyland, su impulso continuó, haciendo explotar un contenedor biológico detrás de ella. Los protocolos de seguridad de toda el área de investigación se activaron instantáneamente. Todas las puertas de seguridad se cerraron de golpe, atrapando al grupo dentro del área experimental. Simultáneamente, las alarmas sonaron en toda la estación espacial. Dentro del contenedor destrozado, el sujeto de prueba xenomorfo, previamente dormido, luchaba por despertar y olió el aroma de la comida y ¡oh, cielos! Tengo un mal presentimiento. Al otro lado, liderado por dos guardias de seguridad rebeldes, Rosen, quien acababa de tomar el control de todo el departamento de seguridad, escuchó la alarma lejana y un atisbo de impotencia cruzó su rostro. Y jeje, maestro, su predicción se cumplió. Wanda, al ver la expresión de Rosen, comprendió lo que había sucedido, pero permaneció imperturbable y bromeó con una sonrisa. Preferiría que mi predicción hubiera fallado. No quiero ver esas cosas para nada y no seas tan descuidado. Si hay demasiados xenomorfos, será un asunto muy problemático para nosotros. Rosen negó con la cabeza. Sí, maestro, no seré descuidado. Wanda también dejó de lado su expresión de broma y dijo seriamente. Carlo, ¿cuántas personas hay en toda la estación espacial? Rosen miró el paisaje fuera de la ventana y le preguntó al guardia de seguridad que había tomado bajo su control. Informo, maestro, toda la estación espacial tiene 342 personas armadas y 421 personas de investigación y logística. Respondió Carlo rápidamente. Uf, eso es bueno. Incluso si todos están parasitados, todavía son menos de 1000 personas, lo cual es una buena noticia. Rosen se relajó al escuchar esto. Este número era mucho menor de lo que había esperado. Toda la estación espacial Epsilon era comparable en tamaño a una pequeña ciudad en la Tierra. Rosen había pensado originalmente que habría decenas de miles de personas. Al final, solo había 1000, y casi la mitad de ellos eran personal de seguridad armado. Pero eso tenía sentido, después de todo, era la era interestelar y la tecnología era muy avanzada. La mayoría de las instalaciones estaban completamente automatizadas, por lo que incluso una estación espacial tan grande no requería demasiadas personas para su mantenimiento. Que tus hombres vayan al arsenal, se pongan la mejor protección y tomen las armas más poderosas. Tienen trabajo que hacer. Ordenó Rosen inmediatamente a Carlo. En poco tiempo, aparte de un pequeño grupo de personas dispersas en varias instalaciones importantes de la estación espacial, el resto del personal de seguridad armado había sido reunido por Carlo y Raymond y puesto bajo el control de Rosen sin previo aviso. Había más de 130 personas, exactamente una compañía de marines. Sí, señor. Carlo fue inmediatamente a ejecutar la orden. Profesor, según lo que dijo antes, aunque las armas en este mundo son avanzadas, me temo que no son suficientes para combatir a los xenomorfos por sí solas, ¿verdad? Preguntó Wanda. Las armas humanas en el mundo xenomorfo son suficientes para penetrar la armadura de los xenomorfos. Pero el problema es que los xenomorfos son extremadamente resistentes. A menos que se les dé en un punto vital, una ráfaga de balas podría no matar a un xenomorfo. Por el contrario, si un humano es alcanzado por un xenomorfo, hay una alta probabilidad de que muera. Además, los xenomorfos son escurridizos y dependen de ataques sorpresa, lo que los hace muy difíciles de enfrentar para los humanos. No importa cuán avanzadas sean las armas, son inútiles si no pueden acertar, ¿verdad? Además, está el problema de su sangre ácida, por lo que las fuerzas armadas humanas convencionales siempre han estado en desventaja contra los xenomorfos.
Por lo tanto, en opinión de Wanda, es mejor que ella y Rosen tomen el asunto en sus propias manos en lugar de dejar que este personal de seguridad armado se encargue de los xenomorfos. ¿Quién te dijo que iba a hacer que lucharan contra los xenomorfos? La respuesta de Rosen sorprendió a Wanda. ¿Eh? Wanda se quedó atónita por un momento. Lo que quería que Carlo y los demás hicieran era simplemente minimizar los posibles huéspedes de los xenomorfos y reducir su número. Rosen afirmó una cruda realidad. Rápido, por aquí. En la estación espacial Epsilon, varios miembros del personal de logística armados, liderados por un hombre delgado de mediana edad que empuñaba un lanzallamas, se retiraron hacia el puerto. Justo entonces, oyeron una ráfaga de intensos disparos más adelante. Genial, deben ser las fuerzas de seguridad. Han mantenido el puerto. Esos monstruos aún no han traspasado todas las defensas. El grupo estaba más complacido que alarmado por los disparos. Después de todo, los alienígenas que ya estaban causando estragos en la estación espacial no podían usar armas. Y los únicos con tal potencia de fuego concentrada en toda la estación espacial eran las fuerzas de seguridad. Pronto, el grupo llegó al puerto. ¿Quién anda ahí? En el momento en que llegaron al puerto, innumerables puntos rojos llovieron sobre ellos. Somos del departamento de logística. No hemos sido parasitados. El grupo, blanco de innumerables puntos rojos, levantó apresuradamente las manos para indicar que no eran peligrosos. Soy yo, Bishop. El hombre demacrado de mediana edad que lideraba al grupo habló en el momento oportuno. ¿Obispo? Ja, sabía que estarías bien. Bajen las armas. Al oír el nombre del obispo, el comandante del otro lado ordenó inmediatamente a sus hombres que depusieran las armas. Ah. Carlo. ¿Por qué estás a cargo aquí? ¿Dónde está el supervisor Bernard? Preguntó el hombre de mediana edad llamado obispo al oír la voz del comandante. Bernard, a quien el obispo mencionó, era el supervisor de seguridad recién nombrado de la estación espacial y comandante de todas las fuerzas de seguridad. Vengan conmigo. El supervisor los ha estado esperando durante mucho tiempo. En cuanto al resto, tendrán que someterse a una inspección. Lo siento, es el procedimiento. Por favor, comprendan nuestro trabajo. Dijo Carlo al obispo y a los supervivientes que estaban detrás de él con una extraña sonrisa. Oh, por supuesto, es lo correcto. El obispo y los demás supervivientes no se sorprendieron demasiado por el requisito de la inspección. Después de todo, con el xenomorfo extendiéndose por la estación espacial, todos sabían que este aterrador monstruo era un parásito. Excepto el obispo, los demás supervivientes cooperaron deponiendo sus armas y siguiendo a los marines a la sala de inspección. En cuanto a por qué el obispo fue una excepción, la razón es simple. El obispo no es humano. Es un cyborg, y un modelo clave que actualmente está promocionando la corporación Weyland. Su prototipo es Michael Bishop Weyland, el actual director de la corporación Weyland. El nombre obispo proviene de su segundo nombre. El cyborg que ayuda a Ripley en Alien 2 es de este modelo. Los cyborgs no pueden ser parasitados. Sin embargo, ni el obispo ni los supervivientes lo sabían. La persona ahora a cargo de toda la fuerza de seguridad ya no era el jefe de seguridad original, Bernard. Y lo que les esperaba a los supervivientes no era una inspección. El personal de logística superviviente fue conducido rápidamente a una cabaña cerca del puerto. El personal de seguridad que los llevó allí salió rápidamente de la cabaña y cerró la puerta de seguridad. ¿Qué está pasando? ¿No se suponía que debíamos estar revisando? Los supervivientes inmediatamente sintieron que algo andaba mal. Pero era demasiado tarde. Cuando se abrió la escotilla en el otro extremo de la cabina, fueron succionados instantáneamente, convirtiéndose en cadáveres congelados a la deriva en el frío universo. A su alrededor yacían cientos de cadáveres similares. Claramente, estos eran supervivientes que habían llegado al puerto antes y, mientras tanto, el obispo, liderado por varios miembros del personal de seguridad, también se reunió con Rosen. ¿Y qué está pasando? ¿Quién es él? ¿Dónde está el director Bernard? La expresión del obispo cambió al mirar a Rosen y Wanda. Como androide de última generación, el obispo poseía un sistema de expresión emocional casi idéntico al de un humano. Señor, él es el obispo, el único androide que la compañía ha estacionado en esta estación espacial, y tiene una autoridad extremadamente alta. Carlo ignoró la sorpresa del obispo y simplemente informó con indiferencia a Rosen. Adelante, vuelvan al trabajo. Rosen asintió, indicándole a Carlo que llevara a sus hombres de vuelta a sus puestos. Maestro, estos androides son muy poderosos en combate.
Sin embargo, Carlo no obedeció las órdenes de inmediato y en cambio se lo recordó a Rosen. Aquellos controlados por el hechizo, si bien perdieron la mayoría de sus habilidades subjetivas, aún conservaban una gran iniciativa en lo que respecta a la seguridad de Rosen, su controlador. Por lo tanto, conociendo las capacidades del androide Bishop, Carlo le haría recordatorios oportunos. Si bien en las películas los androides no son mucho más fuertes que los humanos comunes al enfrentarse al xenomorfo, un robot sigue siendo un robot. Su tiempo de reacción y atributos físicos pueden ser insignificantes contra una criatura aterradora como el xenomorfo, pero aún posee una ventaja abrumadora contra los humanos comunes. Además, aunque el androide tipo Bishop ha actualizado su programación subyacente para humanos en comparación con otros modelos, y no dañará activamente a los humanos como en Alien 1 o el David original, esto todavía se basa en la lealtad a la corporación Weyland. Por lo tanto, Carlo no podía garantizar que este último modelo de androide no dañaría activamente a Rosen incluso sabiendo que había traicionado a la compañía. Sin embargo, lo que Carlo no sabía era que la fuerza del androide solo se aplicaba a los humanos comunes. Contra Rosen, cuyos atributos mostraron, no era diferente de un androide tirado en la calle. Incluso Wanda, vestida con diversos trajes, poseía atributos físicos que un simple androide no podía superar. No te preocupes, es solo un robot, no puede hacerme daño. Así que, ante la advertencia de Carlo, Rosen simplemente agitó la mano, sin tomarla en serio en absoluto. Solo miró el rostro familiar del obispo con un suspiro. Porque comparado con los superhéroes de Marvel, el obispo que tenía delante en realidad tenía más bien un atributo de recuerdo de infancia. Después de todo, su conocimiento de Marvel, aparte de Tobey Maguire, Spider-Man y el asombroso, era posterior a que Rosen se convirtiera en adulto. Pero el xenomorfo era diferente. Cuando se encontró con él por primera vez, Rosen todavía era un niño, muchos años antes que Spider-Man. Por supuesto, esta no era la razón principal por la que Rosen conservaba a este androide. La razón principal era que, como robot auxiliar muy importante para la corporación Weyland, la programación del obispo, al igual que la del androide original David, contenía mucha información y tecnología de la corporación Weyland. Además, la tecnología androide que representaba era también una tecnología muy avanzada, adecuada para su promoción en el universo Marvel. Después de todo, comparado con los humanos que necesitan comer, beber y hacer sus necesidades, y cuyas mentes son impredecibles, este androide altamente estable es claramente más adecuado para que Rosen expanda su poder, especialmente cuando se enfrente al número cada vez mayor de diversos multiversos en el futuro. Es asombroso. Si no lo supieras de antemano, jamás adivinarías que es un robot con solo mirarlo, exclamó Wanda asombrada mientras Rosen observaba al obispo. Así es, esa es la característica única de esta tecnología androide. No es solo su apariencia. Su temperatura corporal, textura de la piel e incluso sus expresiones son indistinguibles de las de los humanos reales. Esto les permite mezclarse con los humanos sin ser detectados. Rosen asintió con la cabeza. Claro que, para él, el disfraz del androide era irrelevante, ya que los androides son unidades mecánicas. Muchas de sus habilidades, sobre todo sus hechizos para controlar personas, son ineficaces contra unidades mecánicas. Sin embargo, para la gente común, es increíblemente poderoso. En la saga Alien, a menos que estén heridos o expuestos deliberadamente, los humanos rara vez se dan cuenta de que la persona que tienen al lado es un androide. Y como forma de inteligencia artificial, los androides se han revelado con frecuencia en el universo de Alien. Entre los ejemplos se incluyen el androide de primera generación David, que quería convertirse en el dios creador, y más tarde, la androide ilegal Kaul, Winona Ryder, en Alien 4. Sin embargo, comparado con los xenomorfos y las civilizaciones de ingenieros y depredadores que también podrían existir en este universo, las ocasionales traiciones menores de los androides no son nada para los humanos. Del mismo modo, Rosen no abandonaría esta tecnología solo porque estos androides pudieran traicionarlos. Después de todo, a menos que cambien al camino de la evolución biológica, el desarrollo de la inteligencia artificial es una tendencia inevitable en el desarrollo tecnológico. Ni siquiera las civilizaciones mágicas pueden evitarlo. Las marionetas mágicas son en realidad una especie de inteligencia artificial rudimentaria, solo que con una fuente de energía diferente. Si no desarrollan esta tecnología por miedo a su posible traición, sería tirar al bebé con el agua del baño. Entonces, señor, ¿su objetivo es mi tecnología de fabricación? Al oír las palabras de Rosen, el obispo también habló, como si estuviera hablando de algo ajeno a sí mismo.
No optó por resistirse porque su lógica subyacente le impedía dañar activamente a los humanos, incluso si la otra parte quería desmantelarlo. Claro que quiero la tecnología de fabricación, pero me interesa más todo lo que hay en tu chip de datos. Dijo Rosen con una sonrisa, señalándose la cabeza. Los androides tipo Bishop, como herramientas cruciales para la corporación Weyland, tienen la responsabilidad de registrar, mantener la confidencialidad y transportar datos para numerosos proyectos. Por lo tanto, suelen poseer niveles extremadamente altos de confidencialidad dentro de la corporación, guardando información desconocida para la mayor parte de la humanidad en este mundo. Así, descifrar toda la información de sus chips de datos beneficiaría enormemente la comprensión integral de Rosen del universo Xenoverse, aunque Rosen había visto muchas películas relacionadas con Xenoverse y aprendido sobre sus conceptos antes de su transmigración. Sin embargo, estos conceptos son solo la punta del iceberg de una verdadera civilización cósmica. Si Rosen se basara únicamente en esa información limitada, sus capacidades en el mundo Xenoverse serían extremadamente limitadas. Entonces se llevará una decepción, señor. Mi chip está meticulosamente cifrado por la compañía. Extraerlo no será fácil. El obispo intentó disuadir a Rosen. E incluso si obtiene la información, la compañía lo incluirá en su lista de los más buscados, lo que le impedirá moverse un ápice en la sociedad humana. El obispo sabía muy bien que, independientemente de si su chip se descifraba con éxito, en esencia perdería la vida. Los androides en el mundo de Xenoverse poseen conciencia propia. Por lo tanto, si pudieran vivir, no querrían morir. Sin embargo, lograr que cooperaran con Rosen y filtraran secretos de la compañía era igualmente imposible. Proteger los secretos de la compañía también forma parte de su lógica de programación subyacente, incluso por encima de no dañar activamente a los humanos. Después de todo, si recibe órdenes de la compañía, no está dañando activamente a los humanos. Eso no es asunto suyo. Rosen ignoró los pensamientos del obispo, agitó la mano con indiferencia y desató una nova de escarcha de un lich. El obispo quedó congelado al instante. En un juego, una entidad mecánica como el obispo normalmente sería inmune a la magia. Pero en la realidad, no es así. Las habilidades mágicas no físicas, como los hechizos, el sueño y el silencio, son inútiles. Sin embargo, los hechizos con efectos físicos, como el hielo y el fuego, siguen siendo efectivos, aunque no tanto como en seres vivos. Y el poder de la nova de hielo fue suficiente para congelar por completo al obispo. No se dejen engañar por el hecho de que en el juego esta habilidad parezca solo infligir algo de daño y ralentizar a las unidades enemigas. Eso es principalmente por motivos de jugabilidad. La realidad es que la temperatura instantánea causada por la nova de hielo alcanzó la asombrosa cifra de -150 °C, comparable a las temperaturas extremadamente bajas que se muestran en la película de catástrofes El día después de mañana. A esta temperatura, la mayoría de los materiales comunes podrían congelarse instantáneamente convirtiéndose en esculturas de hielo. Si bien el obispo era un robot extremadamente avanzado, no era el tipo de robot de ingeniería capaz de trabajar en entornos extremos. Las temperaturas inferiores a -100 °C eran manejables, pero -150 °C superaban la capacidad de los materiales biónicos que constituían la mayor parte de su cuerpo. Tras congelar al obispo en un bloque de hielo, Rosen lo almacenó en el espacio de almacenamiento del sistema. El espacio del sistema no podía albergar seres vivos, pero, evidentemente, los robots tampoco se consideraban seres vivos. Bien, ya tenemos una de las cosas más importantes. Ahora vamos a encontrarnos con esos cazadores en las sombras. Le dijo Rosen a Wanda. Sí, profesor. Asintió Wanda. Los dos salieron juntos del salón. En ese momento, un gran número de alienígenas había comenzado a aparecer fuera de la línea defensiva construida por el equipo de seguridad. Sin embargo, gracias a los preparativos previos de Rosen, la línea defensiva del equipo de seguridad era suficientemente sólida y su potencia de fuego estaba concentrada. Así, aunque el equipo de seguridad sufrió grandes pérdidas, infligió un daño considerable a los alienígenas en poco tiempo, impidiendo que atravesaran las defensas. Al contemplar la gran cantidad de cadáveres dentro y fuera de las defensas, Ron sonrió levemente e invocó a los espíritus vengativos. Esta situación era prácticamente su terreno de juego. Por muy poderosos que fueran los alienígenas, ¿podrían derrotar a una horda casi interminable de espíritus vengativos? ¿Sangre ácida efectiva contra ellos? Además, al fin y al cabo, los alienígenas no son más que seres vivos.
Y los espíritus vengativos son extremadamente sensibles a la presencia de los vivos. El sigilo sobrehumano y las habilidades de emboscada de los alienígenas, de las que dependen para sobrevivir, eran completamente inútiles contra los espíritus vengativos. Así, cuando los dioses vengativos invocaron a los espíritus vengativos de entre los cadáveres, la situación en el campo de batalla cambió instantáneamente.